Bueno, entonces para dar inicio, ya todos me conocen, mi nombre es Diego Fernando Alfaro, yo soy optómetra también, coordino aquí en la clínica los servicios de la unidad de diagnóstico y de la óptica, y pues también hago consulta, especialmente en el área de ortóptica y terapia visual. Yo, pues normalmente se hace una pequeña introducción sobre los estudios más recientes que hay del tema que se va a tratar, en este caso el tema de miopía. Evidencia en lentes oftálmicos para control miopía, no pues tengo interés comercial en ninguno de los productos de los que vamos a hablar. Básicamente es una revisión documental que hicimos para este college sobre el estado actual de las cosas en la evolución del control de la miopía. Bueno, hablemos un poco de la miopía en el mundo, pues todos sabemos que la miopía ya es una epidemia. En Estados Unidos, la incidencia de miopía en personal adulto, en jóvenes entre los 25 a los 34 años ya alcanza el 44% y la miopía magna cerca del 2%. En Europa, en estudios entre 20 y 30 años, la incidencia de miopía está por encima del 40% también. Y todo el tema de Asia, donde ya la incidencia de miopía está por encima del 70-80% y la miopía magna ronda alrededor del 20%. Entonces definitivamente es un tema de mucha actualidad y pues es una epidemia mundial. Se cree que para el 2050 el 50% de la población va a ser miope. En los países asiáticos la prevalencia de miopía pues ha alcanzado proporciones, como les dije, de alrededor del 70 al 80% de los adolescentes ya son miopes. Este estudio que se hizo en el centro de China encontró que la prevalencia de miopía en niños, se le sale un letrero emergente ahí, sí, que la prevalencia de miopía en niños menores de 5 años es de alrededor del 7%, pero esta prevalencia después de los 7 años sube al 50% y después de los 10 años sube al 85%. Entonces es una epidemia, sobre todo en estos países asiáticos, pues muy importante. La miopía alta, mayor a 5 dioptrías dentro de la población miope, es de aproximadamente el 3% y se espera que para el 2050 sea del 10%. Todos sabemos las consecuencias que tiene la miopía alta en el deterioro de la salud visual a futuro y pues representa un problema de salud pública. La teoría del desenfoque periférico es la teoría que va a la vanguardia en el tema de todos los lentes que en este momento se están utilizando para el control de la miopía. Desde finales de la década del 2000 ya comenzaron los primeros estudios que identificaron que el crecimiento ocular definitivamente se ve afectado por la calidad de la imagen en la retina. Los estudios mostraron, sobre todo en monos y en pollos, que el desenfoque hipermetrópico impuesto, sobre todo cuando se corrige con lentes negativos convencionales en la retina periférica, puede generar un crecimiento de la longitud axial. Por el contrario, un desenfoque miópico impuesto por lentes que tengan algún diseño que puedan generar una miopía en la retina periférica contribuyen a que el crecimiento axial se ralentice. Este es el ejemplo de la corrección con un lente monofocal convencional, en el cual pues, se logra el enfoque a nivel foveal, pero en la retina periférica se genera un desenfoque hipermetrópico que definitivamente se ha demostrado que es el que hace que el crecimiento ocular se desencadene. Por el contrario, un desenfoque miópico, como ocurre en este caso, se ha demostrado que es lo que ralentiza el crecimiento de la longitud axial. Siguiendo con la teoría del desenfoque periférico y los estudios que se han hecho especialmente en mico, se encontró que si las señales visuales de la retina se exponen simultáneamente a planos focales que compiten entre sí, el desarrollo refractivo se dirige principalmente al plano focal anterior, reduciendo así la probabilidad de que el ojo se vuelva miope. Esto es lo que ocurre básicamente acá cuando se genera un desenfoque miópico en la retina periférica. Entre más cercano sea el desenfoque miópico, digamos que el crecimiento del ojo se va hacia el desenfoque más anterior. Por lo tanto, crear un desenfoque miópico dirigido hacia la periferia de la retina inhibe el mayor crecimiento axial
e interrumpe el activador de respuesta de retroalimentación visual para el crecimiento continuo del ojo. No están muy claros los mecanismos neuroquímicos por lo cual el desenfoque miópico genera el crecimiento de la longitud axial. Sin embargo, se ha establecido que a nivel de neurotransmisores en el tema de la esclera el crecimiento se produce por la producción de ese desenfoque miópico. ¿Cuál es el éxito del control de la miopía con los lentes que hay actualmente o en qué miden la tasa de éxito básicamente? En la medida en que se pueda ralentizar el crecimiento axial y que sea igual al crecimiento axial en un niño hemétrope para la misma edad. Digamos que esa es la tasa de éxito que la gran mayoría de estudios miden, que el crecimiento axial no sea diferente al crecimiento axial que ocurre en un niño hemétrope para la misma edad. Bueno, la Sociedad Mundial de Oftalmología Pediátrica de Estrabismo, pues basados en todos los estudios que tienen evidencia científica, hizo dos grupos, los que realmente funciona y a nivel histórico ha tenido o tiene en este momento influencia para disminuir la progresión de la miopía y los que realmente no. Los que realmente no, pues la hipocorrección negativa ya se demostró que realmente no funciona, que hipocorregir negativamente a los niños no es una práctica que ayude en el control de la miopía y que se recomienda incluso no seguirla haciendo. En cuanto a los lentes bifocales, se iniciaron algunos ensayos, principalmente los de Chang, pero no se continuaron y no se tiene evidencia científica que compruebe que la adición en lentes bifocales realmente ralentice de forma importante la miopía. Lo mismo ocurre para los lentes progresivos de adición baja, si bien los estudios al principio mostraron que realmente influía en el crecimiento axial y en la ralentización de la miopía, los estudios a posterior no han tenido una evidencia importante, por lo tanto no se consideran como un mecanismo eficaz para el control de la miopía. Se diseñaron antes de los nuevos lentes que existen actualmente unos lentes oftálmicos de desenfoque periférico relativo, es decir, con una mayor asfericidad en la periferia, que lo que pretendían era disminuir el desenfoque hipermetrópico. Sin embargo, no alcanzaban a generar un desenfoque miópico. En ese caso, pues la evidencia científica mostró que definitivamente tampoco, si bien se influyen un poco en la disminución del crecimiento axial, la evidencia no es significativa para concluir que son efectivos para el control de la miopía. Y finalmente los lentes blandos monofocales, que definitivamente pues corregir los niños con lentes de contacto monofocales simplemente corrigen la miopía, pero no actúan en el control de la miopía. Vamos a ver entonces lo que realmente la evidencia científica muestra que realmente sirve. El tema de los aspectos comportamentales ya está muy estudiado, más horas al aire libre. Los estudios han mostrado que como mínimo 2 horas de contacto con el sol y actividades al aire libre disminuyen el riesgo de la producción de miopía. No se ha podido concluir o hay estudios contradictorios. Algunos dicen que disminuyen el riesgo de la aparición de miopía y otros dicen que realmente en los niños miopes no tiene un efecto significativo en el incremento de la miopía. Sin embargo, sí se ha encontrado que es un factor protector, sobre todo cuando los padres son miopes. El tema de la reducción del tiempo dedicado a las pantallas y las tareas desde cerca, hubo un estudio, un metaanálisis desde 1989 hasta el 2014 que definitivamente demostró que el exceso de trabajo próximo hace que la miopía se incremente. Básicamente lo que recomiendan es que los niños no trabajen a distancias nunca inferiores a 20 centímetros. Respecto al uso de dispositivos electrónicos, especialmente celulares y iPhone, pues hay estudios contradictorios al respecto porque algunos dicen que la producción de miopía se da por el elemento en sí, es decir, por el equipo electrónico, y otros hablan que tiene que ver más es con la distancia de trabajo que con el elemento en sí. Bueno, en cuanto al tratamiento óptico, y es para lo que me voy a referir en la charla, los lentes oftálmicos con microlentes altamente asféricas y los lentes oftálmicos de múltiples segmentos de desenfoque, los primeros se conocen como HAL y los segundos como DIMS, y hay un tercer lente que si bien todavía no tiene estudios a gran escala publicados, es el lente de Zeiss, vamos a hablar también de él. Finalmente, los lentes de contacto, que hoy nos hablará el doctor Giovanni sobre el efecto de los lentes blandos multifocales, y Leonardo, que nos contará sobre el tema de ortoqueratología para el control de la miopía. Por supuesto, el tratamiento farmacológico, la atropina, que pues ya se ha demostrado
cuáles son las dosis ideales, etcétera, y pues al cual nos referimos hoy. En el College de Oftalmopediatría se habló mucho del tema. Bueno, entonces para entrar básicamente en materia, les voy a hablar de 3 lentes que se consiguen aquí en el mercado colombiano, que tienen estudios, que tienen evidencia científica. El primero es el lente oftálmico con microlentes altamente asféricas, que es el que conocemos como el Stellest de la casa Essilor. Este lente pues consiste en una zona central de 9 milímetros con 11 anillos concéntricos que tienen 1021 lentes altamente asféricas contiguas. En los espacios entre los anillos, o sea, tanto en la zona central como en los espacios entre los anillos, se encuentra la corrección de la visión lejana. Los anillos, cada uno tiene estos círculos con la misma grado de asfericidad, pero en la medida en que los anillos aumentan, la asfericidad cambia. Esto lo que logra es que se genere acá, a este nivel, un volumen de desenfoque miópico que oscila entre los 0.7 y los 1,2 milímetros. Actualmente es un lente que se consigue desde +2 hasta -12 con cilindros hasta 4. Tener en cuenta que el -12 es la suma de la esfera del cilindro, es decir, un paciente de -10 con cilindro de 4 no lo podría usar. Es muy importante en todos estos tipos de lentes, tanto en los microlentes HAL como en los DIMS, como en el otro lente, el uso adecuado de la montura o la escogencia adecuada de la montura, principalmente en el plano horizontal e inferior, para que la gran mayoría de anillos pues puedan hacer su efecto de desenfoque miópico, así como el correcto centrado del área central. Algunos estudios hablan de que producen disminución de la sensibilidad al contraste en la periferia, no todos son muy concluyentes, pero definitivamente al inicio los usuarios sí se quejan un poco de la dificultad periférica, pero generalmente después de estarlos usando ya no la reportan. ¿Tú dices que debe ser redonda la montura? No, debe tener una prevalencia en sentido horizontal e inferior, más que vertical, pues por el tema del campo visual. Exacto, es esta. Fíjese que acá nos quedó un espacio sin el uso. Bueno, esta es la evidencia del Stellest. Este es un estudio que se publicó el año pasado que básicamente comparó el crecimiento axial en pacientes hemétropes versus el crecimiento axial en niños usando este tipo de lentes. Básicamente encontraron que el patrón de crecimiento en aproximadamente el 90% de los niños que usaban este tipo de lentes era similar o más lento que los niños, que el crecimiento axial de los niños hemétropes. Es uno de los estudios, todos los estudios tienen evidencia científica. Este es el estudio que promueven y con el cual hicieron el lanzamiento del lente. Básicamente hicieron un seguimiento a 2 años en niños usando lentes HAL y en niños usando lentes convencionales, y encontraron en el seguimiento a 2 años en el grupo de lentes convencionales que la progresión de la miopía fue de 1,46, mientras en el grupo de lentes HAL fue de 0,80. También encontraron que el crecimiento axial se ralentizó en una media de 0,35 milímetros. Recuerden que la ralentización del crecimiento axial se compara siempre con el crecimiento normal de un niño hemétrope. Esa es la medida realmente de los estudios. Los niños que utilizaron lentes por lo menos 12 horas, el cambio en el equivalente esférico se ralentizó en 0,99 dioptrías y en el tema de la longitud axial en 0,41 milímetros. Ya tienen estudios a 4 años donde encuentran que más o menos el comportamiento es el mismo, el crecimiento axial y el aumento en el defecto refractivo pues se ralentiza con el uso, y también la eficacia en el control de la miopía con estos lentes se mantiene en niños entre 11 a 16 años. Esto podría abrir la puerta para el control de la miopía en adultos. No tengo evidencia al respecto, en adultos que aún les sigue aumentando la miopía. Este es el segundo lente, es un lente de la casa Joya. Esta casa es japonesa, ya se encuentra disponible en Medellín. Es un lente que tiene básicamente una zona central de enfoque de 9,4 milímetros con un área de desenfoque de 33 milímetros. Incluye 396 segmentos redondos, cada segmento tiene un diámetro de 1 milímetro y tiene un desenfoque miópico de 3,5. También el principio es el mismo en las áreas de los segmentos.
se presenta el desenfoque miópico. En los espacios entre ellos está la corrección para visión lejana y el área central que pues tiene la corrección para ver de lejos. Muy importante el centrado en este tipo de lentes y el éxito del tratamiento. Los estudios a 3 años han mostrado con este lente pues la disminución en el crecimiento o en el equivalente esférico. Miren acá, por ejemplo, a 3 años, mientras con los lentes convencionales la progresión de la miopía fue de 0,5, con estos fue de 0,9. A 30 meses la progresión de la miopía fue de 0,45, con estos fue de 1 dioptría. En el caso de la progresión de la longitud axial, lo mismo. A 3 años el crecimiento de la longitud axial con los lentes fue de 0,31, mientras con lentes convencionales fue de 0,57. Este es el estudio pues, que promueve básicamente el lente. Es un ensayo doblemente enmascarado a 2 años con 193 niños con miopía entre 1 y 5, con agudeza visual corregida 20/20. 93 usaron este tipo de lente y 90 usaron lentes convencionales. La progresión miópica con este tipo de lente fue de 0,41, en el grupo de usuarios monofocales fue de 0,85, o sea, casi el doble. El crecimiento axial en este tipo de lentes fue de 0,21 y en el grupo control de 0,55, y el seguimiento, que hasta ahora va a 3 años, demostró que el efecto control de la miopía se mantiene tanto en niños que habían usado este tipo de lentes como en niños que se pasaron de usar monofocales a este tipo de lentes. Y el tercer lente es el lente de la casa Zeiss, que se llama MyoCare. Este lente tiene una zona de desenfoque periférico con unos anillos cilíndricos circulares bajo una tecnología que ellos patentaron que se llama CARE, de acuerdo a las siglas en inglés. También el tema de desenfoque es el mismo, el desenfoque periférico. Las áreas entre los anillos poseen la corrección para visión lejana y la parte central la corrección para visión lejana. En este caso tienen 2 diseños, uno para niños menores de 10 años, que es con una zona central de 7 milímetros y un desenfoque miópico de 4,6 dioptrías, y para niños mayores de 10 años tiene una zona central de 9 milímetros y un desenfoque miópico de 3,5 dioptrías. Realmente en este momento están en estudios unicéntricos y multicéntricos, tanto en instituciones en Asia como en Europa. Que hay un estudio en la Universidad Complutense de Madrid que habla básicamente pues, de los resultados. Los resultados preliminares a 1 año del primer estudio clínico confirman pues, que los 2 diseños, tanto el de niños menores de 10 como el niño menores de 10, pues ralentizan significativamente la progresión de la miopía comparado con los lentes de visión sencilla. No hay mucha evidencia publicada sobre los lentes. No sé, Giovanni, sobre este lente, Giovanni es speaker de Zeiss, sobre este lente, ¿qué nos puedes contar a grandes rasgos? Buenos días. Bueno, quiero primero comentarles que en este momento yo no estoy acá representando a la empresa, pero soy speaker de Zeiss, también de lentes Teles, de Essilor. Conozco bien cómo funcionan, y con respecto a los estudios de Zeiss que me está preguntando Diego, en agosto de este año, el 4 de agosto, es el primer estudio de Zeiss que complementa los 2 años. ¿Qué ventaja trae el estudio de respaldo? Es que estudiaron 1.050 niños y los resultados los publicaron en la Academia Americana de Oftalmología, que se presentó ahorita a mitad de año de ese año. La ventaja, creo yo, comparando los diseños, incluso ya nos va a llegar un cuarto diseño, que es de Cooper Vision, de Zeiss Dot Vision, que es un lente que tiene como una especie de dañamiento en la visión, digámoslo así, porque es como un lente esmerilado en la parte periférica, en los 360 grados, que hace que controle la miopía, y ya también lo van a traer en febrero del año entrante, que es lo que nos dice Cooper Vision. El lente de Zeiss tiene una ventaja con respecto a los otros, a mi modo ya de ver en la parte profesional, no como representante, vuelvo y lo digo, de Zeiss, es que los 2 diseños que ellos manejan están pensados en que todos conocemos que antes de los 10 años es más importante actuar en los niños. ¿Por qué? Porque
es donde más lazo, más blanco es el tejido y tiene más probabilidad de que la longitudinal sea crezca. Mientras que en los mayores, a medida que van creciendo, el solo hecho de estar en contacto con la radiación ultravioleta esto estimula que parte de la vitamina D y todos los procesos metabólicos que hay en el organismo se endurezca el tejido. Después de los 10 años es menos probable que la longitud axial crezca. Entonces se requiere, digamos, menos poder, menos tratamiento. Por eso ellos tienen dos diseños. Un diseño en donde este círculo antes de los 10 años es un poco más pequeño, igual a los de los otros lentes, que tienen 9 milímetros, y la potencia que trae en la periferia es mayor para actuar más. Mientras que en el diseño S, el S significa soft, en el mayo que es más grande el circulito y los cilindros están más separados el uno del otro. También tienen menos potencia, o sea que desenfocan menos, pero la cantidad de desenfoque que van a tener es un desenfoque adecuado para que la focalización en la periferia sea miópica, que no pase de la retina y que no haya un estímulo para aumentar la longitud axial. Todos tienen estudios ya finalizados, todos ahí tienen la evidencia, el respaldo, y todos en mi modo de ver la práctica profesional funcionan bien. Claro, si yo llego acá como Science, yo vengo a vender mi lente, pues yo digo que Science es el mejor. Si yo vengo como Esteles y digo que yo vengo a vender Esteles, pues yo digo que Esteles es el mejor. Pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacer la adaptación de todos los lentes y pasa lo mismo con los lentes de contacto. Todos tienen el mismo objetivo y es hacer el desenfoque y realmente la evidencia nos ha permitido ver que tienen un buen desempeño. Listo. Mil gracias. Eso era lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias. Primero, muy agradecida con la clínica Clofam, pues por la invitación. Vengo de la ciudad de Cali. Muchas gracias al doctor Leonardo Orjuela y al doctor Diego Alfaro, pues por la invitación. Y hoy básicamente les voy a hablar de un tema del cual no se habla mucho cuando hablamos de miopía, pero que definitivamente se necesita que tengamos en nuestros radares. Es precisamente, pseudomiopía, claves para el diagnóstico precoz y sobre todo, creería yo que en su prevención, que es, creería yo, lo más importante. Declaro primero no tener ningún conflicto de interés. Antes de comenzar, me gustaría que hiciéramos como una introducción al por qué hablar de este tema. Y para hablar de este tema, pues lógicamente tenemos que hablar de la vida real, de lo que actualmente estamos viendo, ¿sí? Cuando termine el confinamiento, pues pensamos que toda esa realidad que pues nos había tocado como que iba a cambiar y pues la realidad es que no es así. Actualmente el 14% de la población mundial se dedica a teletrabajo. Y cuando hablamos de teletrabajo es que son más horas al día del trabajo normal, cuando están obviamente frente a pantallas, incluso que a veces ni siquiera pueden comer en otro espacio, sino frente específicamente a, pues obviamente a su trabajo. Y ya vamos a ir a por qué es importante esto. Gran parte de la población, o no más bien, alguna parte de la población de los niños aún está en lo que llaman homeschooling y es algo nuevo que se está pues obviamente presentando, es una modalidad de estudio que vino pues para quedarse y que muy seguramente muchos padres van a empezar a tener en cuenta y eso vale la pena que lo preguntemos en nuestras consultas de optometría y de oftalmología. Por otro lado, pues para nadie es un secreto que hay un sector grande en la industria que se dedica a toda la parte de videojuegos, incluso los videogamers son, pues creería yo que muy bien pagos, paradójicamente hay incluso torneos de videogamers y esa es una realidad que no hay que pues obviamente desconocerla y que para que ustedes sepan más o menos el país que más tiene videogamers actualmente es Japón con el 58% de la población, es decir que ahí uno va viendo cómo se relacionan específicamente las cifras. Por otro lado, hay algo interesante y es el marketing de influencers y no tiene nada de malo porque es una nueva forma que llegó pues precisamente para poder comunicar precisamente productos, servicios, incluso nuestras mismas consultas y que no solamente atañe a los youtubers, a los instagramers, en fin, sino también a las personas que van detrás de esto y que pues precisamente trabajan con el hecho de manejar redes, es decir que ahí también hay varias personas que trabajan en esto. Por otro lado, creería yo que todos nosotros en algún momento nos hemos beneficiado de poder hacer obviamente algún tipo de webinar, maestría, especialización, curso, diplomado, incluso creería yo que todas las semanas alguno de nosotros está pues obviamente participando en un webinar y eso hace que pues obviamente utilicemos nuestro sistema acomodativo. Entonces por eso la idea no es estigmatizar el uso digamos de estas pantallas, sino tener en cuenta que esta es la nueva realidad. Y la telemedicina que llegó para quedarse, ustedes creo que saben que absolutamente todas las EPS, sus primeras citas precisamente las hacen por medio de telemedicina. Es decir que si ustedes se dan cuenta, esta es la realidad actualmente del mundo y no la podemos desconocer.
También tener en cuenta que cuando antes hablábamos de la toma de agudeza visual en visión cercana, pues hablábamos que era más o menos como a 33 centímetros, sin embargo la realidad actualmente no es esa. Se está hablando de que la distancia en visión próxima puede ser a 15 a 20 centímetros. Y hace un rato el doctor precisamente Diego Alfaro hablaba de lo importante de tener en cuenta esa distancia. Esto es una realidad y vino para quedarse. Y me gusta mucho esta imagen porque muestra la evolución de la vida laboral de los seres humanos. Para nadie es un secreto que así es como estamos específicamente. Entonces hay una evolución específicamente en la vida laboral, sin embargo no hay ninguna evolución ni ninguna forma de adaptarse a nuestro nuevo sistema acomodativo, El sistema acomodativo sigue siendo exactamente el mismo que hace muchísimos años. Sin embargo, la vida es completamente diferente a como estábamos pues obviamente hace muchos años. El sistema acomodativo funciona igual, ¿cierto? Tenemos un cristalino que cuando entonces vamos a ver de cerca es mediado pues obviamente por zónulas y por el músculo ciliar para que pues obviamente aumente su poder dióptrico. Y cuando vamos a ver de lejos que se relaje. Esto es lo que nosotros sabemos y lo tenemos claro, ¿verdad? Basado en esto, pues precisamente quiero que hagan un ejercicio. Cada uno va a tomar su celular, va a ir a la parte de configuración, van a ir a la parte en la que dice bienestar digital y controles parentales. En cada uno de los dispositivos, pues obviamente pueden encontrarlo de una forma, pues muy seguramente diferente. Luego van a ir a tiempo en pantalla y quiero que vean, pues obviamente sus realidades. Esto porque es importante que lo tengan en cuenta, ojalá que todos lo pudieran hacer para que pues efectivamente vean cuál es la realidad. Bienestar digital o controles parentales y tiempo de pantalla. Esto por lo menos lo realizo yo todos los días en la consulta, pues obviamente de los pacientes que atiendo y nos llevamos estas lindas sorpresas. Este es un niño que tiene 13 años y le hace alusión a su edad porque usa 13 horas promedio al día de pantallas. De esas 13 horas, el promedio es que dedica 10 horas y 20 minutos a juegos, es decir que estamos hablando de un niño colombiano, no de un niño japonés, que era pues el 58% de un videogamer. Pero lo más paradójico del mundo es que incluso llega un día en el que casi logra hacer 19 horas de uso de celular. Solamente estamos hablando de uso de celular. Exactamente. Y me gustaría que lo primero que quedara hoy en pseudomiopía es que empiecen a implementar esto pues para llevar realmente la realidad de sus pacientes. Esto no es solamente un caso. Podría mostrarles lo de todos los días y lo de todos los días es exactamente lo mismo. Es decir, casi que yo pensaría que ustedes que hicieron el ejercicio se le daría hasta premio al que tenga menos tiempo en pantallas, porque creo yo que todos nosotros también hacemos muchísimo tiempo en pantallas. Creo que el silencio aquí es como que yo me pasé en tiempito. Bueno, sí, no sé cuánto tendrán, pero pues, entonces esto pues para que lo empiecen a implementar, porque como les digo, es la realidad. No, pues el mínimo recomendado sería en menores de 2 años, 0 uso de pantallas, esa es una recomendación de la Academia Americana de Pediatría. En niños hasta los 5 años, más o menos media hora, máximo 1 hora, y en niños mayores, pues que ojalá fueran 2 horas, por el tema de control miopía, uno habla que fueran máximo 2 horas, pero la realidad de un niño de 13, 16 años es que no usa 2 horas de pantallas. Lejos de eso. Y esto lo ha entendido muy bien la industria, incluso ya tienen lentes que tanto oftálmicos como lentes de contacto que tienen un valor positivo adicional para ayudar en esta vida digital. Y aquí es donde debemos tener en cuenta, ahí se están mostrando precisamente cuánto tiempo están usando en pantalla. Mucho tiempo. Sí, se está como pasando la manito. Entonces, y esto ya lo ha entendido muy bien la industria, sí. Sin embargo, creería yo que quienes no lo hemos entendido somos nosotros. Esto es realmente alarmante porque nosotros no hemos entendido el tema de la acomodación y cómo específicamente trabaja cuando estamos hablando de miopía. Entonces, mi labor el día de hoy es hablarles precisamente de eso. Primero, no voy a extenderme en cada una de las disfunciones acomodativas, pero sí quiero que hoy entendamos que la acomodación juega un papel fundamental, importante. La primera, digamos que moraleja del día de hoy, es tener en cuenta que cuando hablamos de miopía, hablamos de acomodación también. Entonces, debemos valorarla. Dentro de todas las disfunciones acomodativas están las de la hipofunción y hiperfunción, pero hoy el tema que me atañe aquí es específicamente el exceso de acomodación. Les quise traer esta revisión sistemática cualitativa que a mí personalmente pues me gusta mucho, en el que pues básicamente lo que pudieron determinar es que el exceso acomodativo es la mayor alteración precisamente que se presenta cuando se hablan de alteraciones acomodativas. Sin embargo, cuando hablamos de miopía, eso ni siquiera lo comentamos, ni siquiera lo hablamos. ¿Y qué es el exceso de acomodación?
Palabras más, palabras menos, pues básicamente es una dificultad con todas las tareas que requieren relajación. Ese músculo ciliar está totalmente contraído y cuando vamos a ver de lejos, pues no es capaz de relajarse. Para que ustedes sepan, hace parte exactamente el 71% de los trastornos acomodativos, es decir, que no es una cifra despreciable, es una cifra bastante importante, pues obviamente para tener en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Y aquí creería yo que hay algo importante respecto a la diferencia con la miopía, es que presentan cefalea en actividades en visión próxima, a diferencia de los miopes puros que tienen cefalea, pero sobre todo cuando van a tratar de ver de lejos. Astenopia, estos pacientes se cansan mucho, reportan muchísimo cansancio, incluso dejan de hacer sus actividades precisamente por el cansancio, presentan visión borrosa en visión lejana intermitente, es decir, no siempre es exactamente la misma porque no estamos hablando de una miopía pura con un valor pues, específico, sino que pues obviamente puede alternar. Y dentro de los signos está la agudeza visual variable, precisamente pues por esa visión borrosa intermitente. Cuando hablamos de retinoscopía estática y subjetivo, esto se vuelve realmente un dolor de cabeza, porque pues uno tratar de ver ese sistema acomodativo, uno ve que esas sombras a veces las estoy neutralizando en -2, a veces es -1.50, a veces me pasa -2.25, ¿cuál neutralizo? ¿Cómo trabajo ahí? Y en subjetivo son esos pacientes que muestran mucho, digamos que los colegas en donde uno les pregunta mejor acá o mejor acá. Y ellos... espere porque no se me lo repite, es específicamente eso. Está asociado con endoforia en visión próxima, no siempre, que esto es importante que lo tengan en cuenta, y algunas veces en visión lejana. La retinoscopía MEM siempre va a dar valores menores a +0.25, la amplitud de acomodación va a estar alterada, y algo que a mí me parece clave es que ustedes cogen unos flippers y siempre va a estar alterado en positivo. No hay una pseudomiopía o un exceso de acomodación que no tenga alteración cuando uno coge un flipper y está alterado, pues obviamente en positivo. Y todo esto lleva al tema que nos trae el día de hoy acá, que es básicamente pues la pseudomiopía. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de pseudomiopía. Cuando hablamos de pseudomiopía, bueno, y más bien no solamente de pseudomiopía, sino de miopía, debemos tener en cuenta que los mejores aliados, pues precisamente son la miopía y la acomodación. Ellos nunca se sueltan. O sea, no hay miopía, no hay paciente miope que pues obviamente no tenga trabajando su sistema acomodativo de una forma pues increíble. Se dice que la influencia del mecanismo de acomodación como un factor ambiental en la miopía de aparición tardía está y que pues se da por el músculo ciliar como un factor desencadenante del desarrollo de dicha metropía. Además, esto que me gustaría que lo tuvieran en cuenta, siempre que hablemos de miopía deberíamos hablar de acomodación y no solamente hablar de acomodación, sino deberíamos tomar pues exactamente cómo está esa acomodación en los pacientes. Recordar que la acomodación pues va de la mano de la convergencia, es decir que es como un camino que va todo encadenándose, todo es un hilo perfecto conductor que pues precisamente nos habla de qué pasa en estos pacientes. ¿Y qué es la pseudomiopía? Cuando empecé a buscar como pues evidencia acerca de esto, aparecía este término, o sea, esta definición miopía, entre comillas, debido a un exceso de acomodación. Por eso es que hay que tener en cuenta que precisamente el exceso de acomodación en ese 71% de pacientes pues nos podría llevar a una pseudomiopía. Afecta en visión cercana, que afecta en la visión lejana y pues obviamente es por el exceso de acomodación en visión cercana. La primera vez que se habló de pseudomiopía no fue ahorita en el confinamiento. La primera vez que se habló de pseudomiopía fue en 1884 por un reporte de caso de este señor Fitzgerald en el que habló de un paciente miope que paradójicamente presentaba lo que ellos llamaban acomodación dolorosa. Y de ahí a que cuando ustedes pueden encontrar algo de literatura, lo van a encontrar como espasmo de acomodación o exceso de acomodación, como miopía espuria y la llamaron acomodación dolorosa porque realmente duele, para los pacientes duele. Por otro lado, la semiología pues se debe tener en cuenta que es debido a un cambio temporal intermitente y se los quise aquí mostrar porque es que no siempre va a estar. Cuando hablo de temporal es que puede que en las mañanas ustedes tomen agudeza visual y ese paciente tiene 20/40 en visión lejana y en la tarde tomen agudeza visual y ese paciente se bajó a 20/60. Entonces, dependiendo la hora en la que le hice el examen, puede incluso verse afectada. Y es intermitente porque puede ser que a veces me ve mejor, a veces no me ve mejor. Y temporal, perdón, es al revés, es que, por ejemplo, descansó muchísimo de sus herramientas tecnológicas, si fue este el caso que lo causó, y pues puede obviamente estar muchísimo mejor. Es más frecuente en mujeres, paradójicamente. Y aquí les quise traer esta imagen que me parece muy bonita, que es muy clara, es muy sencilla, pero es muy clara. Este es el mecanismo en el que estamos viendo, pues obviamente una metropía normal, llegó aquí, enfocamos en retina, perfecto. Pero cuando se da la pseudomiopía, los músculos ciliares no son capaces de relajarse en visión lejana. No hay un cambio en longitud axial, no hay un cambio en curvatura corneal, hay un cambio en el poder dióptrico del cristalino, que aumenta y entonces me produce que los rayos no se enfoquen en la retina,
siendo ese paciente posiblemente hemétrope, sino que se enfoquen antes. Y ahí es cuando aparece la pseudomiopía. Es una imagen muy sencilla, pero pues a mí me encanta. Y aquí les quise traer un poco acerca del mecanismo de la pseudomiopía. Y es que primero se da un esfuerzo acomodativo fuerte en visión próxima, puede ser debido a horas o a distancia, cualquiera de las dos, y pues esto produce un estímulo nervioso excesivo y una acción prolongada, lo cual produce un sobreestímulo acomodativo. Y ese sobreestímulo acomodativo es el que afecta específicamente el músculo ciliar, porque lo que hace es contraerlo y no permitir que se relaje en visión lejana cuando de verdad se debería pues obviamente contraer. Ahí empieza a presentarse una miopía transitoria que puede estar entre 0,2 a 0,6 dioptrías, realmente es muy bajita inicialmente, y que si se presenta aproximadamente entre 6 segundos a 68 segundos. Son esos pacientes que dicen, lo que pasa es que yo estoy viendo muy bien acá, pero cuando yo voy a ver de lejos como que no puedo ver muy claro y de repente se empieza a enfocar. Ese es como el comienzo de la pseudomiopía. Si esto se repite por más de 3 a 60 minutos, ahí es donde se incrementa el valor refractivo del cristalino y ahí es donde, problema, se puede instaurar la pseudomiopía. Es decir, que basado en esto, imagínense quienes no estamos en factor de riesgo de tener pseudomiopía. Creería yo que pues todos. Bueno, aquí les quise mostrar un poquito acerca de la semiología. Actualmente se divide en dos. Puede ser debido a un origen orgánico o puede ser debido a un origen funcional. Entonces, el orgánico por una posible sobreestimulación del sistema nervioso parasimpático, porque recuerden que el sistema nervioso autónomo es el que media precisamente pues, la actuación del músculo ciliar, y también por traumatismos craneoencefálicos. Se dice que posiblemente porque altera los núcleos del tercer par o de Edinger-Westphal. Entonces podría estar ahí también alguna de las causas de la miopía. Es decir, no solamente es porque pues obviamente trabaje mucho tiempo ese paciente en visión cercana. Algunos fármacos como la morfina, los colinérgicos, el mimatopros y el topiramato, del cual les voy a hablar en la siguiente charla, pueden causar miopías transitorias. Es decir, que hay que preguntarle al paciente, pues efectivamente, si toma alguno de estos medicamentos. También cuando se habla de encefalopatía metabólica, esclerosis múltiple, miastenia graves, esos pacientes tienen, recuerden que son como picos durante el día y pueden presentar miopía transitoria, masas intracraneales y enfermedades cerebrovasculares. Es decir, que cuando hablamos de pseudomiopía, no solamente estamos hablando de un problema acomodativo para terapia, puede que estemos hablando de un paciente que tenga problemas obviamente mayores. Y de origen funcional lo dividen en dos, cuando hay malos hábitos visuales y posturales, que pues ya les mostré que la realidad es que todos pues lo tenemos, y otros es cuando hay factores psicógenos como la ansiedad, la depresión, la angustia emocional y muchas veces la simulación. ¿Cuáles serían entonces los síntomas de la pseudomiopía? Básicamente que de lejos esos pacientes tienen agudeza visual alterada, pero esa es variable, que era lo que les decía anteriormente. A veces el paciente dice, no, es que por la mañana yo comienzo a ver muy bien de lejos, pero por la tarde yo ya voy a ver y como que siento que no veo tan bien. Ese es el primer signo de alarma que nos tiene que llamar la atención y pues prestarle atención. Lo segundo es que presentan cefalea en visión próxima. Son pacientes que trabajan mucho tiempo en visión cercana y presentan dolor de cabeza. Es una astenopia pues realmente pues bien marcada. Visión borrosa de lejos y que puede llevar a la diplopia intermitente. Y uno diría, pero bueno, ¿cómo así? Acuérdense que la acomodación va de la mano de la convergencia. Cuando se me altera la acomodación, se me puede alterar la convergencia y por ende son esos pacientes que dicen, es que yo a veces veo doble cuando veo de lejos. Ahí hay que prestar atención, podemos estar ante alguna pseudomiopía. Astenopia, pues como les decía, estos pacientes pues se cansan muchísimo, dificultad en visión próxima y aquí les quise dividir que dependiendo de la edad, pues obviamente va a afectar un área, pues obviamente de su vida. En los niños generalmente hay bajo rendimiento escolar, entonces aquí hay que prestar atención porque a veces esos son los niños que los papás nos dicen, no, es que él no quiere prestar atención en el colegio, es que no le gusta estudiar. Y a veces dicen, no, es que de pronto es que es hiperactivo, de repente tiene, no sé, déficit de atención, hay que descartar una pseudomiopía. Disminución en la productividad, pues imagínense una persona que está trabajando todo el tiempo en visión cercana, que le duele la cabeza, que se cansa, pues lógicamente no va a rendir igual que otro tipo de persona. ¿Cuáles son los signos? Y aquí me parece muy importante porque cuando hablamos de miopía, ¿sí? No todo es control miopía. A veces nos podemos llevar bastantes sorpresas precisamente al respecto y cuando ustedes tengan una miopía que está aumentando por fuera de la infancia, la adolescencia o la juventud, voy a decir, no sé, un paciente de 27 años que ha venido muy estable con -2 y de repente volvió a la consulta y ya llega con un -2,75, hombre, esto es que está pasando algo y hay que indagar qué es lo que está ocurriendo. Lo segundo, una miopía que disminuye. ¿Cuántas miopías ustedes han visto que disminuyen? Es muy raro. Y entonces hay que empezar a ver, ¿no será que es que se me fue la mano la vez pasada y no tuve en cuenta el sistema acomodativo? Ojo, porque puede ser eso.
o que viene de repente referido de algún otro colega, o pues viene a hacerse la consulta con nosotros y el paciente viene hipercorregido, -3 y a mí me da -2.25. Valores negativos menores luego de la cicloplegia. Entonces hice retinoscopía, hice la cicloplegia y en la cicloplegia me da un valor menor. Eso no es más que una pseudomiopía definitivamente. Valores variables en retinoscopía estática, como les decía, cuando ustedes están tratando de neutralizar, pero no lo pueden hacer fácilmente porque a veces me da un valor y a veces me da otro. Eso no debe pasar. En cambio, en un miope puro, ustedes llegan y es con un -2, es con un -2 y las sombras se ven claras con un -2 neutralizadas. ¿Qué valores variables en subjetivo? Como les decía, a veces se torna un dolor de cabeza para estos pacientes tratar de escoger cuál es el que ven mejor, porque realmente no lo pueden hacer porque está mediado por el sistema acomodativo que no se puede relajar. La flexibilidad de acomodación. Yo soy ortoptista y amo la flexibilidad de acomodación, entonces yo pensaría que algo importante para que se lleven el día de hoy es fácil, tener unos flippers y con esos flippers tomar obviamente flexibilidad de acomodación cuando ya tengan el paciente corregido. Si está disminuido en positivo, pues definitivamente puede ser una pseudomiopía. Amplitud de acomodación alterada también, la relación ACA también está alterada, el lag de acomodación alterado. Entonces, si ustedes se dan cuenta respecto a todo esto, está alterada específicamente la acomodación, doctor. Ahorita les voy a colocar una imagen, pero un flipper básicamente es un lente positivo y un lente negativo que uno utiliza generalmente es de valor de +250 y -250 para uno poder evaluar pues cómo está funcionando el sistema acomodativo. Con uno relajo y con otro contraigo. Entonces normalmente se hace la distancia de lectura, yo coloco sobre la corrección, obviamente el flipper, +250 me tiene que ver, -250 me tiene que ver. Y generalmente lo que uno busca es que haga 7 ciclos por minuto aproximadamente. Cuando yo lo coloco, pero entonces en el negativo me puede ver, pero en el positivo no me puede ver, pues ahí uno dice, caramba, este paciente no me está relajando. No sé si con eso de pronto ¿sí? Listo. Y puede tener endofolio. Como les digo, no todos los pacientes, pues obviamente cursan con endofolio. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues el primero, pues definitivamente el tiempo excesivo de trabajo en visión próxima, que como les decía, pues absolutamente todos estamos expuestos precisamente a un exceso de acomodación, con riesgo de exceso de acomodación. Entre más corta sea la distancia, pues obviamente peor. Si estoy trabajando con un celular a 15 centímetros por 13 horas, pues imagínense, en eso, pues por más que el sistema acomodativo quiera suplir esa, pues obviamente necesidad, pues muy seguramente no lo va a poder hacer. El estrés, los estados depresivos ansiosos, por eso es importante preguntarle al paciente y uno evidenciar cómo se encuentra. El problema es que los pacientes no van a llegar y van a decir es que yo tengo depresión o yo tengo trastorno de ansiedad, sino que uno tiene que empezar a indagar y normalmente sale después de varias citas cuando los pacientes tienen como confianza con uno. Fármacos, pues como les mostraba anteriormente, enfermedades sistémicas como la miastenia gravis y la encefalopatía y paradójicamente son más propensos a la pseudomiopía los miopes. Es decir, a pedir más ese lente negativo para poder obviamente pues poder trabajar en visión próxima con lo que necesitan. Y una cosa que me parece importante es tener en cuenta esas hipermetropías no corregidas que están asociadas con exotropias intermitentes. A eso hay que prestarle atención, porque por más que quiera ese sistema acomodativo tratar de suplir esto, pues no lo va a poder hacer por la sobreestimulación de ese estímulo acomodativo. Entonces hay que corregir esos pacientes hipermétropes y también pues obviamente hacerle sus tratamientos pues de ortóptica. Normalmente cuando uno habla de exotropia, uno no quiere que el panorama esté asociado con hipermetropía, uno quiere que esté asociado con miopía porque me queda más fácil para hacer el tratamiento de ortóptica, pero hay muchos pacientes hipermétropes que tienen exotropias obviamente intermitentes. ¿Y cómo hago yo entonces el diagnóstico de la pseudomiopía? Entonces ustedes llegan el lunes y ustedes dicen, bueno, ¿y entonces cómo hago? Porque si todos están en factor de riesgo, ¿qué hago yo? Pues bueno, lo primero es que en el motivo de consulta, pues literalmente se tienen que fajar en preguntar cuánto tiempo hace uso de pantallas, si toma algún medicamento como lo que ya les expliqué, todo lo relacionado con lo anterior que les indiqué. La anamnesis tiene que ser impecable para uno, pues obviamente poderlo tener en cuenta. Tener en cuenta que la agudeza visual con corrección, si son esos pacientes que llegan y me dicen es que yo no me siento del todo bien, las gafas me las entregaron hace 2 meses y yo no me siento bien, no me siento cómodo, pues revisar porque puede ser que se está tratando de una pseudomiopía. Evaluar la motilidad ocular extrínseca e intrínseca. La extrínseca, pues para obviamente saber si está relacionado con una endofobia o pues obviamente a cualquier desbalance motor ocular. Y la intrínseca porque a veces está alterada la respuesta pupilar. Entonces ustedes pueden darse cuenta que uno esperaría que cuando uno coloca la luz o cuando uno se acerque, pues obviamente hay una respuesta pupilar y a veces uno la ve como tardía, como que no me responde como debería ser. Ahí podríamos estar ante una pseudomiopía.
El método de estimulación monocular MEM, ¿sí? La amplitud y flexibilidad de acomodación, evaluarla, relacionada a acomodación relativa positiva y acomodación relativa negativa. Sin embargo, creería yo que la forma más fácil es la retinoscopía bajo cicloplegia. Esa definitivamente es la reina y no me va a dejar escapar obviamente una pseudomiopía. ¿Y qué se debe hacer con ciclopentolato? ¿Y por qué con ciclopentolato? Porque ahí yo garantizo que estoy controlando precisamente la fuerza que hace el músculo ciliar. Entonces no se me escapa, pues como de repente en otro lado se podría escapar si lo hago, digamos, con así. Y definitivamente analizar y correlacionar los datos. Entonces ya tengo un paciente pseudomiope, ya lo diagnostiqué, ya me di cuenta que efectivamente en retinoscopía bajo cicloplegia me dio menor que cuando estaba haciendo la retinoscopía estática. Ahí entonces yo digo, ¿qué voy a hacer con este paciente? Lo primero es, ¿qué no debemos hacer? Lo más importante, creería yo, es qué no debemos hacer. Entonces, lo primero, no le podemos adaptar la fórmula que me dio sin que haya hecho la cicloplegia. Si yo le adapto la fórmula de gafas o lentes de contacto, pues estoy empeorando el problema de esos pacientes. Entonces, definitivamente, pues no puedo adaptarlo de esa manera. Primero, pues obviamente tengo que evitar hacerlo. No lo puedo remitir a cirugía refractiva porque ¿qué valor van a operar? ¿El de la pseudomiopía o el de la miopía? Bueno, digamos que el de la miopía, pero ese paciente después sigue con un exceso acomodativo. Ese paciente no se le quita si no hago algo. Nunca hipercorregir, definitivamente nunca hipercorregir, y en un momentico vamos al problema que hay con eso precisamente, ¿sí? No utilizar ninguno de estos diseños nuevos, relativamente nuevos, que hay en el mercado con valores positivos adicionales, porque recuerden, estoy empeorando el problema más que ayudando a que se empiece a relajar precisamente la acomodación, que es lo que uno quisiera. Pues aquí uno diría, bueno, pero el tema que nos atañe hoy aquí es hacer control o gestión de la miopía, y aquí entonces es donde uno empieza como a presentar como problema. Entonces, ¿qué hago? ¿Le corrijo la pseudomiopía o le corrijo la miopía? El orden de las cosas sería: corrijo la pseudomiopía, hago el tratamiento para después hacer control gestión miopía, porque ¿sobre qué valor voy a tenerlo en cuenta? ¿Sobre la pseudomiopía o sobre la miopía? Si le coloco un lente, digamos, no sé, cualquiera de los diseños que hay actualmente, se lo voy a colocar con el valor que me dio la pseudomiopía o la miopía. Si lo dejo con el de la miopía, de todas formas va a estar emborronado. Y recuerden lo que ocurre cuando precisamente nosotros estamos trabajando en control miopía. No queremos que se emborrone ese paciente. Entonces el orden de las cosas sería, primero, pues obviamente tratar la pseudomiopía. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues bueno, básicamente si estoy encontrando que es debido a un fármaco, que estoy sospechando de alguna alteración neurológica, lógicamente remitir con premura pues obviamente a neurología. Y esto que creo yo que es la parte más importante del tratamiento de pseudomiopía y que a veces lo subestimamos. Nos toca conversar con el paciente, porque explíquenme cómo van a decirle ustedes a un paciente que invirtió hace 2 o 3 meses en una fórmula de gafas super wow, que le voy a cambiar esa fórmula y que con esa fórmula no solamente pues ya no va a ver bien, sino que lo voy a pues obviamente indicar unas terapias de ortóptica para que pueda poco a poco y pues obviamente mejorando su estado. Yo no conozco el paciente que diga, venga, qué chévere, yo me voy a esperar unos 2 meses mientras que me tratan la pseudomiopía y así voy a estar viviendo tranquilo. Los pacientes generalmente que están asociados con pseudomiopía son pacientes que son muy ansiosos, quieren una solución ya, inmediata. Es que yo necesito trabajar bien, yo necesito trabajar adecuadamente. Entonces creería yo que entre todo lo que hacemos en el tratamiento de pseudomiopía, lo más importante sería excelente comunicación con el paciente, explicarle desde el comienzo. Cuando tenemos claras las expectativas de ese paciente y se las aclaramos, podemos tener obviamente una realidad adecuada. Cuando no se la aclaramos tenemos dolores de cabeza terribles y sobre todo porque esos pacientes, que pesar, van a estar como pimpones de consultorio en consultorio buscando quién le da una solución inmediata. Para la pseudomiopía lo primero que se nos tiene que quedar pues como muy claro es que no hay una solución inmediata. Definitivamente hay que hacer cambios. Y otra cosa es que se debe modificar los estilos de vida. Entonces muchas veces yo les digo a los pacientes, mire, esto es como la diabetes. No con la gravedad de la diabetes, pero como la diabetes. De nada sirve que entonces yo le prescriba, o bueno, el especialista le prescriba, no sé, van a administrar insulina o metformina, pero no cambian sus hábitos. Y entonces siguen comiendo pues dulcecitos, no hacen ejercicio, gaseosas, etc. Lo mismo pasa con la pseudomiopía. Si no se modifican los estilos de vida, pues simplemente no se va a quitar. Así de sencillo. Y esa modificación de estilos de vida está en disminuir el tiempo en actividades en visión próxima y en aumento de distancia en trabajo en visión próxima. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que le digo yo a los pacientes es, pues no está mal utilizar el celular, está bien porque es que es algo con lo que vivimos, pero pues obviamente no hay que hacer un sobreuso de ellos. Si pueden entre el celular y el computador, pues sería muchísimo mejor el computador por la distancia.
Además de esto, si pueden evitar el uso del computador, sino que quieren ver, no sé, maratones de series, pues más bien al televisor y no pues obviamente en el celular, ni menos en el computador. Y sobre todo el tema de la iluminación. Esto es importante decírselo a los pacientes porque uno cree que lo saben y no estamos más que equivocados en saber que nosotros lo sabemos, pero los pacientes lo desconocen. Ellos no saben, no tienen por qué saber, a menos que se los digamos. Dar solamente la corrección necesaria, por eso era que les decía que hay que hablar exactamente con el paciente sobre qué es lo que voy a hacer, explicarle. Definitivamente requieren tratamiento de ortóptica, entonces si tenemos pues obviamente el conocimiento, pues estar enfocado mucho en optimizar la flexibilidad de acomodación, la relación ACA, la amplitud de acomodación y el estado motor. La ortóptica, digamos que es como de odios y amores, creería yo que todos hemos tenido como odios y amores, sin embargo es una rama muy bonita, y que creería yo que está tomando muchísima importancia porque es que miren los factores de riesgo y no vamos a tener con qué pues obviamente suplir pues obviamente estos pacientes. Entonces irnos adentrando en ese conocimiento del sistema acomodativo o tener un ortoptista con el que se pueda trabajar de la mano. Aquí les traigo un poquitico para que ustedes sepan, alguien preguntaba sobre los flippers, esta es una cartilla de Hart, entonces básicamente lo que uno le pide al paciente es que cambie de puntos de enfoque, que es en lo que está relacionado pues precisamente o basado en la norma 2020, los flippers acomodativos, que en mi concepto yo los amo. Esto es para los que preguntaban, esto es un flipper acomodativo. Entonces tiene los hay de diferentes valores, más 250, menos 250, o cuando no pueden con ese valor, pues más 2 con menos 2, o menos los que están pues obviamente mucho más alterados. Entonces definitivamente el tratamiento de la pseudomiopía se basa en excelente comunicación con el paciente, solamente dar la corrección que necesita y definitivamente tratamiento de ortóptica. Y aquí en el uso de pantallas, creería yo que pues nos toca ir como un poquito de la realidad. Yo creo que a todos nos pasa esto que preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo al día utiliza las pantallas? Si van los niños, pues normalmente los niños dicen, pues no, solamente una horita, y la mamá, no, todo el día. Y uno dice, ¿a quién le hago caso? Pues nada más guíense pues precisamente por esto. Esto es el caso de otro chico en el que pues obviamente usa 9 horas y 38 minutos aproximadamente las pantallas, pero fíjense que incluso pueden llegar a 15 horas con 19 minutos. Y esta no es solamente estos dos casos. Y ustedes creo que se pudieron llevar también sorpresas con lo que hacen. En el caso del uso de las pantallas, y aquí pienso yo que nos toca como pedir ayuda porque solitos no vamos a poder. Resulta que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de España, el 66% de los menores de 15 años, no de mayores, de menores de 15 años ya tienen teléfono móvil. Entonces imagínense ese sistema acomodativo full aquí a 15 o 20 centímetros. Súper complejo. Actualmente se hablan de dos términos que desafortunadamente no son muy conocidos para la comunidad optométrica y oftalmológica, que es la nomofobia y FOMO. Y hoy quiero que empiecen como a tenerlos en su radar. La nomofobia fue descrita desde el 2008 y es ese temor a quedarme sin celular. Y creería yo que todos tenemos entonces nomofobia. Se me queda el celular y tengo que volverme porque ¿cómo me voy a quedar sin el celular? ¿Cierto? Sí, exacto. Y FOMO es algo un poquito más nuevo, a partir del 2016 empezó a hablar de esto y es el miedo a quedarse sin poder ver lo que está pasando en redes sociales, ya sea porque lo publico o ya sea porque tengo que consumir. Y creería yo que por lo menos muchos de nuestros negocios, los que pues manejan, bueno, las personas encargadas de toda la parte como de redes, nos dicen es que hay que hacer publicaciones como mínimo 3 veces por semana. Es que eso, o sea, es una cosa que uno dice es inverosímil. Hay personas que hacen publicaciones todos los días y uno diría, ¿cómo lograron esto? Pero es que esa es la realidad. Y hay que tener en cuenta estos dos términos porque esto se nos puede ir de las manos. Definitivamente creo yo que esta es la realidad de muchos de los pacientes en nuestros consultorios, incluso a veces ingresan con el celular y está uno hablando y está con el celular. Y pues no hay que satanizarlo, sino que hay que ver que esa es la realidad que hacemos. Ya se han relacionado estos dos términos con mayor riesgo de enfermedades de salud mental, depresión y trastorno de ansiedad. Y por más que quise buscar, no les tengo nada de evidencia científica en cuanto a alteraciones visuales oculares relacionadas con la nomofobia y el FOMO. Sí con el uso de las pantallas, pero si ustedes ponen enlaces nomofobia y FOMO, alteraciones visuales, no hay absolutamente nada. Entonces hoy la, digamos, invitación es que hagamos investigación sobre este tema. Dime. No sé si algunos dispositivos electrónicos ahora tienen la posibilidad, es como una forma de que tenga la distancia de un teléfono. Sí, vamos a mostrar eso. Enciendes, él te ayuda a que está muy cerca, se bloquea y tú no lo puedes usar hasta que no lo alejes. Tienes toda la razón, ahorita lo vamos a mostrar.
Sí, no, pues permanecería pitando, pero sí, lo vamos a tener ahí ahorita en lo que se habla también, muchas gracias. Y aquí, yo no sé si ustedes han visto esta imagen, sí, y creería yo que pues generalmente todas las personas antes de dormir lo último que hacemos es ver qué pasa en redes sociales, y esa es la realidad. Y entonces uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que hacer? O sea, frente a esto, ¿qué se puede hacer? Cambiar la realidad de una familia en la que todos tienen dispositivos y todos cuando se reúnen cada uno está hablando, pues obviamente eso es muy difícil para optometría y oftalmología. Que se coma frente a un celular, cambiarlo desde optometría y oftalmología es muy difícil. Que todos cuando estén comiendo lo hagan, pues es muy complejo. Que antes de dormirnos, pues obviamente se haga esto es muy complejo. Entonces aquí es donde digo que definitivamente tenemos que pedir ayuda y nos tenemos que enfocar en que tenemos especialistas para esto. Se hace necesario que optometría y oftalmología trabaje de la mano de psicología. Yo creería que más que nunca. ¿Cómo le vamos a decir a una mamá de un niño de 13 años que deje de usar el celular 13 años? Ustedes se imaginan la señora pelea después de todo eso y que lo va a poner a hacer en 13 horas. Es decir, tienen que cambiarse dinámicas familiares para que se pueda obviamente pues dar la implementación del tratamiento. De lo contrario, pues obviamente va a ser muy difícil. Entonces mi recomendación es obviamente trabajar con psicología. Y aquí viene lo que dice precisamente la doctora. ¿Cuáles serían las recomendaciones de higiene visual para la prevención de la pseudomiopía? Cuando ya la tengo, es un dolor de cabeza tratarla, pero hay que hacerlo. Pero lo ideal sería más bien, obviamente, evitar. ¿Cómo se puede prevenir? Pues con la norma del 20-20-20, ¿sí? Que es, pues, obviamente muy clara para nosotros, pero no es clara para los pacientes. Entonces, la invitación es para que se la comenten a sus pacientes siempre que vayan a consulta, porque ellos generalmente no lo saben. Pues básicamente lo que nos dicen cuando hablamos de control miopía, pues obviamente actividades al aire libre, y aquí en este caso, más que por el sol, es más porque estoy viendo de lejos y estoy permitiendo que mi músculo ciliar se relaje. Básicamente es por eso. La de la distancia de Harmon, y ahí vamos a lo que dice la doctora, sí, hay que pues enseñarle a los niños que es puño a codo y que esta sería la distancia que se debe utilizar. Actualmente, las últimas generaciones de iPhone tienen precisamente esa posibilidad, los sistemas Android no, sino iPhone sí, y es que precisamente uno puede colocar a qué distancia es y el sistema se bloquea y me avisa, oiga, venga, está muy cerca, tengo que alejar. Lo importante es que se maneje eso. Hay una aplicación que es gratuita que se llama Mi Protector de Ojos. No tengo ningún pues enlace con ellos, pero básicamente me permite, por medio de configuración, entrar aquí a prevención de la fatiga visual, y no el filtro de luz, sino que me obliga a que tenga pausas, pues obviamente con cierta periodicidad. Aparece un buito cada 20 minutos y ese buito me indica que tengo que hacer descansos. Entonces miren qué chévere para ese niño de 13 años con 13 horas que cada 20 minutos pues obviamente se pueda bloquear y me pueda recordar. Entonces pues me parece algo bonito. En computadores no conozco cuál será, pero pues muy seguramente tendrá que salir. Y bueno, y ya para concluir, pues definitivamente la consulta de optometría y oftalmología para el manejo de la miopía y la pseudomiopía es totalmente diferente a la consulta tradicional. Y es totalmente diferente, ¿por qué? Porque requiere tiempo adecuado. Esto tiene muchas aristas. Ojalá que la miopía fuera blanco y negro, pero no es así. Y en el tema de la pseudomiopía, con mayor razón, necesita tiempo. Una cosa importante es que la historia clínica pues tiene que ser muy específica, y sobre todo porque nos puede ayudar y es nuestra mejor aliada. Si yo no le pregunto al paciente cuánto tiempo usa pantallas y lo veo, lo evidencio y lo dejo pues obviamente registrado, pues ¿cómo lo voy a tratar? ¿Cómo voy a tan siquiera sospechar de una pseudomiopía? Definitivamente, retinoscopía bajo cicloplegia. Siempre que ustedes tengan miopes, retinoscopía bajo cicloplegia. Recordar que siempre que se habla de miopía, pues se debe evaluar el funcionamiento del sistema acomodativo. Entonces aquí la invitación es para que nos hagamos precisamente amigos de ese entendimiento de cómo funciona el sistema acomodativo, porque siempre va de la mano con la miopía. Intervención desde ortóptica y terapia visual, ya sea que ustedes la hagan o que se remitan, esto es increíblemente fundamental. Y definitivamente la educación al paciente y al entorno familiar. Pensar que sin educación, sin prevención a estos pacientes se va a lograr hacerlo sería totalmente pues falso. Porque si ustedes se dieron cuenta, parte del tratamiento es esto. Y pues obviamente cuando ya vemos que se nos salen las cosas de las manos, pues nada, remitir a psicología, porque pues ahí obviamente tenemos que buscar ayuda. Entonces definitivamente el manejo pues obviamente es integral. Doctor. Quería preguntarte algo, y es, desde tu experiencia, cuando tú tienes un paciente como estos, ¿en cuántas terapias de ortóptica podría llegar a salir adelante con un paciente comprometido? Sé que todos los pacientes no son iguales, no podría decirse siempre un tiempo
pero sí tal vez un estimado en cuánto ese paciente podría perder o mejorar esa pseudomiopía para convertirse en un paciente como normalmente miope. Esa pregunta es muy bonita porque siempre les pongo un ejemplo. En el consultorio pues están las sillas en donde estamos, donde digamos cuando vamos a evaluar lámpara de hendidura pues nos sentamos. Entonces yo siempre les explico esto de esta manera. Si yo le digo a usted levante la silla, pero realmente es un butaquito, no sé cómo le llamen acá, ¿sí? La levanta, usted la puede levantar. Pero si yo le digo levante la silla por la misma cantidad de tiempo que usted está frente al celular, al computador, pues sin descanso, pues no lo va a poder hacer. Entonces lo primero es que ustedes ven realmente una clara mejoría solamente con la norma del 20-20-20 en una semana. Solamente con hacerla, porque es que imagínense que es un sistema acomodativo al que estoy obligando a descansar cada 20 minutos por 20 segundos viendo de lejos. Entonces, solamente con hacer la norma del 20-20-20, durante una semana uno ya ve cómo se relaja ese músculo ciliar. De ahí en adelante, pues obviamente dependiendo pues la cantidad de tiempo que hoy, la cantidad de pseudomiopía que se tenga. Generalmente en pacientes comprometidos, después de la primera semana haciendo el ejercicio, uno sí nota la diferencia. Haciendo cartilla de Hart, flippers, uno sí nota la diferencia. Y cuando ya el paciente nota la diferencia, pues dice, venga, es que aquí sí estaba el problema. Yo pensaría que esa primera semana es fundamental. Si uno lo logra enganchar en la primera semana, al mes ya podría uno decir que pues obviamente puede estar tranquilo y respirando. Gracias. Señor. Ya el resultado es así, todas las noches por un mes. No puedo usar atropina ni ciclopentolato por la acción residual que tienen al otro día y no los deja trabajar. Lo he visto más frecuente en algunas prepréditas y sobre todo en abogados cuando están en la etapa de las preparatorias que tienen que leer mucho. Entonces el músculo se queda contraído. Y me ha ayudado mucho al diagnóstico que no cuadra la cantidad de miopía, obvio si es encicloplegia, que está fácil para que no se equivoque, sino aún con cicloplegia, finalmente la refracción con lo que logro la fuerza visual. O sea, me queda que con un -1 se queda 20-25 y no lo puedo llevar a 20-20 o con un +1. Cuando me pasa todo eso, yo creo que estoy ante un caso de estos y le mando mire así y le digo que esperemos un mes para las gafas, que porque por el momento con seguridad vamos a perder la plata si le mando en ese momento las gafas. Así es, y ahí es importante aclararle eso al paciente porque muy seguramente va a tener que hacer inversiones en cambios de fórmula. Y entonces uno dice, ¿cómo deja uno a un paciente que necesita un -2 sin el -2? Pero no le puedo colocar más fórmula. Tengo que hacer algún tipo de intervención inmediatamente. En cuanto al tema de la atropina, del miriacil, de ciclopentolato, sí encontré bastante literatura respecto al tema. Todos hablaban que dependiendo el grado, digamos, como de pseudomiopía, lo ideal siempre es empezar por tratamiento ortóptico. Cuando yo veo que definitivamente no se puede, hay que echar mano precisamente del tratamiento farmacológico, indicándole al paciente que si no cambia estilos de vida, yo lo puedo llenar todas las noches de miriacil, pero de todas formas el factor de riesgo sigue siendo el mismo, que es como el caso que les explicaba precisamente de la diabetes. Por eso esa parte de comunicación expresa con el paciente es tan importante cuando uno habla de pseudomiopía. Si el paciente no lo ha entendido, ese paciente va a estar como ping-pong buscando quién le solucione eso inmediatamente. Señor. Hay una condición que hay que tener muy presente siempre, pues, no sé que la mencionabas, pero que es relativamente frecuente y es una pseudomiopía en una persona, sobre todo adulto, hay que tener en cuenta lo del diabético de novo o un diabético mal controlado, porque yo he visto que es muy frecuente que llegan de un día para otro en una semana se miopizaron y resulta que es eso. Eso que está diciendo... No, sí, no, que hay que tener en cuenta esa consideración siempre y tenerlo presente para mandar el examen después de glicemia y de hemoglobina. Sí, una hemoglobina. Eso que dice el doctor también es cierto. Entonces ahí es donde se hace tan importante en la parte de anamnesis preguntar específicamente cómo está. El tema es que desafortunadamente no todos los diabéticos vienen diagnosticados con que son diabéticos. A veces están, pues obviamente ahí esos pacientes que uno ve que están tomando agua frecuentemente, que dicen, no, mira, es que yo me estoy sintiendo mareado. Uno preguntarles, venga, ¿hace cuánto se hizo su último control? Me pasó a mí con un niño precisamente hipermétrope. Al niño, y ahí sí pequé, pienso yo, por error. Yo lo vi que a cada ratico tomaba agua, pero a mí me pareció como lo más normal, me dio más 6, bueno, así pasó. A la semana me llaman los papás, el niño entró en coma diabético.
no se le había diagnosticado precisamente la diabetes. Entonces hay que tener en nuestro radar efectivamente la diabetes. Estuvo en un pico de 530. Gracias a Dios, pues obviamente se la diagnosticaron, bueno, salió de todo esto, la fórmula era +4 realmente. Entonces sí, definitivamente uno ve que las diferencias son supremamente marcadas. No sé si tengan alguna otra pregunta. También pues hay que hacer un poquito de diferenciación entre la pseudomiopía y el espasmo de acomodación. La pseudomiopía es un espasmito pues que da por ratos, y a ratos ven bien, a ratos ven mal. El espasmo puede ser más permanente, y ahí sí es cuando utilizamos lo que dice Iván. A veces utilizamos, inclusive tenemos que utilizar ciclopentolato en la noche y ponerle en el día, así sea un niño, progresivos, transition, porque a veces no salen del espasmo. Pero lo que tú dices, vamos es a la consecuencia y no a la causa. Sí. Que la causa son todas estas opciones que tú nos das que es difícil de manejar hoy en día. Pero hay que hacer esa diferencia entre un espasmo de acomodación y la pseudomiopía. Después de un exceso acomodativo, el camino más fácil es llegar a un espasmo de acomodación. O sea, no hay un espasmo de acomodación que previamente no haya sido un exceso acomodativo. Es decir, que lo ideal sería precisamente prevención, porque sacar a un paciente de un espasmo acomodativo es muy difícil, muy difícil. Y de una pseudomiopía también, porque es tratarle de hacer entender que la solución es inmediata, no es ya, y que acarrea muchísimos cambios. Quiero agradecerles y espero que haya sido útil para ustedes esta conferencia. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, para los que estuvieron en el Congreso de Optometría del Colegio Fedopto, esta charla fue dada, hice algunas modificaciones, pero espero que para quienes no, pues obviamente les sea de muchísima utilidad. Bueno, primero declaro no tener ningún conflicto de interés. Esta charla la titulé Más allá de la miopía porque la idea es que después de esta charla pues pensemos en la miopía como algo un poco más integral que solamente pues el manejo con algún tipo de ayuda óptica. Aquí les voy a exponer 3 casos clínicos, vamos a ir por el primero. Este caso clínico lo empecé a atender en el 2020, este niño en ese momento llegó, tenía 6 años. Y el motivo de consulta era que por primera vez iba, porque la madre refería que veía muy mal de lejos. En el salón la profesora decía que se acercaba mucho al tablero, pero no lo podían sentar adelante porque el niño era muy alto, entonces lo sentaban atrás. Y en casa, pues obviamente la mamá veía que se acercaba mucho al televisor. Esta era la agudeza visual sin corrección, 20/600, 20/800. Miren las queratometrías planas. El fondo de ojo cuando lo evaluaba pues era el típico fondo de ojo miópico. Cuando hice la cicloplegia encontré un -7 con -1/0 para ojo derecho y para el ojo izquierdo -750 con -1.25/0. Me llamó la atención y en ese entonces, que estamos hablando de 2020, solicité una longitud axial y miren esta longitud axial tan bárbara. 30/69 para el ojo derecho y 30/83 para el ojo izquierdo. Entonces ahí la pregunta es ¿qué habríamos hecho? Muy seguramente pues habríamos dicho no, pues vamos a hacer lentes oftálmicos con tecnología para controlar la miopía. Ahorita muy seguramente se podría pues algún tipo de lente oftálmico que está disponible específicamente, pero recuerden que estábamos hablando en el 2020, muy seguramente lentes de contacto para control miopía. De pronto ortocay estamos como que pues está en un rango donde es complejo. Atropina muy seguramente, le habríamos mandado educación al paciente, lo habríamos remitido a retinología y control en 6 meses. Creería yo que eso es lo que habríamos hecho, ¿verdad? Sin embargo, hoy quiero que se queden con esta frase que a mí personalmente me ha ayudado mucho. Aprende a mirar lo que ya miraste y trata de ver lo que no viste. Entonces les voy a presentar nuevamente el caso clínico y ustedes, antes de presentarles el caso clínico, voy a decirles por qué es esta charla. Hoy quiero que hablemos no de la miopía por longitud axial simplemente, sino de este tipo de miopía que está descrito incluso, pues obviamente por el INI, y son las miopías monogénicas de alta miopía, que pueden ser las miopías monogénicas o sindrómicas, y están divididas específicamente en 4. El primer grupo son las distrofias retinianas ametrópicas. Entonces, en estas están asociadas específicamente sus genes a distrofias de conos y bastones, el albinismo y la retinosis pigmentaria, muy comunes, por cierto. El segundo es los trastornos del tejido conectivo. De esto hay muchos y estamos desconociendo que están asociadas a la miopía, como el síndrome de Stickler, de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos y otros. La miopía severa monogénica aislada, es decir, solamente tiene esa miopía alta, sin estar asociada a alguna otra cosa. Y otros trastornos que pueden causar malformaciones de la córnea del cristalino, como el glaucoma congénito. Entonces, ahora sí,
quiero que veamos nuevamente el mismo caso clínico. Aquí lo único que hice fue que le señalé esto. El niño es muy alto, lo sientan atrás porque el niño es muy alto. Entonces lo primero es que cuando llega nuestro paciente, pues obviamente yo veo que es un chico bastante alto para su edad y me llamó la atención. Cuando vi las queratometrías muy planas y uno dice, venga, bueno, vamos a estudiarlas acá. Y ese ojo miópico, pues obviamente me llamaba la atención y por eso fue que solicité la longitud axial y pues obviamente pues dije, ¿qué voy a hacer en ese entonces? Lo que hice en ese entonces, teniendo en cuenta que en el 2020 no teníamos las, digamos, posibilidades que tenemos actualmente, yo dije, bueno, vámonos por unos lentes oftálmicos bifocales. Le expliqué a la mamá, vamos a hacer una solicitud de lentes de contacto de prueba, porque pues imagínense en un -7, pues obviamente uno dice, pues lente de contacto de prueba. Lo remití a retinología y lo remití a pediatría y a genética porque sus rasgos físicos me llamaban la atención. Y le dije, venga con los resultados. Oh sorpresa, cuando ese venga con los resultados, pues fue mucho tiempo después. Desafortunadamente fue hasta el 2022. Y aquí quiero mostrarles a Breiner. Es un paciente que con tristeza, ¿sí?, no fue tratado adecuadamente en el sistema de salud y ahorita las consecuencias pues obviamente son prevenibles en este momento, pero que si lo hubiéramos tenido en cuenta en ese entonces, el desenlace de Breiner sería totalmente distinto. Este es Breiner en el 2022, con 8 años y mide 1,42. Es decir, es un niño bastante alto. Y quise mostrarles precisamente las fotos porque si ustedes se dan cuenta, las extremidades son largas. Fíjense en exactamente, ¿cómo? Sí. Fíjense en exactamente su rostro, cómo se ve. Aquí la invitación es que nos empecemos a enfocar en lo que llamamos rasgos fenotípicos para poder empezar a pues, describirlos. Si ustedes se dan cuenta, hay un hipertelorismo marcado, hay una baja implantación de las orejitas. Miren específicamente cómo se ve su rostro desde perfil. Aquí hay algo que nos llama la atención y eso fue la razón por la cual pues, en ese entonces lo remití. Aquí pasa algo y es que cuando viene, pues obviamente Breiner, la mamá me dice, es que Breiner fue diagnosticado con síndrome de Marfan. Y a mí me dice, ah, caramba, eso que yo estaba viendo, efectivamente me estaba diciendo, ojo, la miopía no viene sola, mire cómo está. Y en ese entonces empiezo pues obviamente a indagar todo lo que tiene que ver con síndrome de Marfan. Aquí les voy a resumir muy brevemente. Es una de las tantas enfermedades del tejido conectivo. Este tiene compromiso multisistémico y específicamente va a nivel cardiovascular, ocular y musculoesquelético. Tiene un compromiso bastante marcado con la parte cardíaca. Y me llamó la atención porque la mamá me contó que le habían prescrito el médico tratante medicamento para el corazón, que se lo había dado por 4 meses, pero que la familia había dicho que cómo era posible que un niño necesitara medicamento para el corazón y la mamá decidió que le quitaba el medicamento para el corazón. Imagínense lo terrible. Imagínense que nosotros empezáramos a hacer aquí control miopía y este paciente muriendo por una enfermedad cardíaca. Complejo. Es una mutación en el cromosoma 15, específicamente en el gel de la fibrilina. Y esta está ampliamente, pues se ve en la glucoproteína de tejidos elásticos y no elásticos. Actualmente se tiene en cuenta para poderla diagnosticar unos criterios que se llaman los criterios de la nosología de Gante, que ahorita más adelante se los voy a mostrar. Anteriormente la esperanza de vida de estos pacientes era de 45 años, se morían por falla cardíaca. Actualmente, porque llevan su tratamiento cardíaco, se mueren a los 40, o bueno, la esperanza de vida más bien es hasta los 72 años. Muchísimos años de esperanza de vida que han sido dados solamente porque se toman su medicamento, obviamente, para su corazón. Estos son algunos de los criterios de la nosología de Gante. Para poder tenerlo en cuenta, si se toman estos y tienen un puntaje mayor a 7, podría tener, obviamente, un paciente con síndrome de Marfan. Entonces, lo primero es tener en cuenta el signo de muñeca y pulgar, que es este, ¿sí? Es muy característico, como sus extremidades son mucho más largas, se observan de esta manera. El pectus carinatum y excavatum, uno puede verlo exactamente así, y Breiner específicamente lo tiene así, es excavatum, excavatum es hundido, y carinatum es como si tuviera un cuernito, por decirlo así. Aquí quiero mostrarles específicamente cómo se observa el rostro de Breiner. Estos rasgos fenotípicos, como para tenerlos en cuenta, están asociados precisamente con pie plano. Y algo que me llama la atención es que desde optometría y oftalmología podemos ver que hay en oftalmos fisura palpebral baja, y esto nos da, si tenemos de esto, 2 puntos para ya tener en cuenta de estos 7. Y una cosa que llama la atención, actualmente si la miopía es mayor a 3 dioptrías, esto ya me da 1 punto. ¿Cuántos pacientes tenemos así? Que seguramente no nos hemos fijado que puede llegar a tener pues algún síndrome adicional.
Este estudio me encantó porque cuando hablamos de enfermedades huérfanas, tener una revisión de 130 casos es muy difícil. Y pues precisamente es una revisión de 130 casos pues de pacientes con síndrome de Marfan. Aquí está resumido, creería yo que si uno quiere aprender de síndrome de Marfan a nivel ocular, aquí está resumido muy claramente que se puede presentar. Iridovenesis, ese temblor precisamente en el ojo. Breiner lo tenía en el 37.8% de los casos. Alteraciones iridianas, ya sea disminución en el número de criptas o ausencia de sus surcos, el 13.3%. Aquí hago una especial punto como de atención. No todos los pacientes con síndrome de Marfan hacen subluxación del cristalino. Uno piensa que es que le van a llegar con síndrome de Marfan y ya con el cristalino, pues obviamente luxado. No todos los pacientes lo hacen y no todos los pacientes lo hacen desde niños. Es decir, que hay que empezar a buscar otras cosas adicionales porque el 87.7% de los casos lo hacen, pues digamos que en su vida. La longitud axial promedio, fíjense que fue aproximadamente 27.26%, entre un rango del 21 al 35.5 milímetros. Las queratometrías son planas, generalmente son planas, y lo estábamos viendo en el caso de Breiner. Estos pacientes, desafortunadamente, el 22% de los pacientes hacen desprendimiento de retina. Tienen otras alteraciones retinianas como degeneración microquística, microagujeros y desgarros en el 21.4% de los pacientes. Entonces, fíjense que si empezamos a hacer control miopía, pero no estamos teniendo en cuenta que este paciente es una miopía sindrómica, pues quizás estamos impidiendo que ese paciente viva a futuro. Actualmente, tristemente, tengo que decir que Breiner tiene una subluxación del cristalino del ojo derecho a espera de que se pueda operar. Estos pacientes, oftalmología me corregirá acá, son muy difíciles de tratar precisamente porque es que no es fácil sostener ese cristalino. Tiene luxación del cristalino del ojo izquierdo que ocasionó un ifema en ese ojo izquierdo, tiene desprendimiento croideo en el ojo izquierdo y está a espera, pues como les decía, de la cirugía. Es un paciente que tristemente está en baja visión. Para que él pueda ver, hace esto, para poder ver por la partecita que tiene pues precisamente la subluxación del cristalino y requiere controles por cardiología. Definitivamente que no se nos puede escapar cuando hablamos de miopía sindrómica. En el caso específicamente del síndrome de Marfan, pues lógicamente hacer un examen completo de optometría, no solamente enfocarnos en la miopía, sino qué más hay. Definitivamente solicitar una biometría. Estos pacientes tienen un riesgo muy alto de subluxación del cristalino, entonces una recomendación es no dormir boca abajo. Yo no sabía y me llamó la atención. Entonces miren, una cosa tan sencilla como decirle esto al paciente podría llegar a evitar que termine su luxación del cristalino. Ojo con el uso de los medicamentos, preguntarles, ¿está tomando su medicamento para el corazón? Acuérdense lo de la esperanza de vida. No hay ninguna evidencia científica en estos casos de que la atropina sea adecuada o que la atropina vaya a causar algún problema a nivel cardíaco. Entonces aquí uno queda como en que, ¿y aquí qué? Definitivamente se tiene que hacer un trabajo en conjunto entre cardiología, oftalmología, retinología y obviamente nosotros como pues obviamente optometría. Muchos de estos pacientes requieren rehabilitación y baja visión, entonces pues obviamente hay que hacer la remisión adecuada. Y aquí hago alusión a algo que quizás desconozcamos y son los planes integrales de ajustes razonables. Existen hace mucho tiempo aquí en Colombia y básicamente los PIARES son como la invitación a poder hacer vínculo entre los especialistas que tratan a estos niños y las aulas educativas. Es decir, las recomendaciones que nosotros como especialistas podemos dar para que estos niños pues obviamente no se pierda su proceso de inclusión a las aulas escolares. Estos pacientes pues deben evitar deportes de contacto y ejercicio de mucho esfuerzo por sus problemas cardíacos y pues obviamente por sus problemas oculares. Vamos a ver otro segundo caso. Este caso es de una niña. Es una niña de 3 años, llegó a consulta, fue remitida por oftalmopediatría, esto es importante tenerlo en cuenta porque su miopía estaba aumentando mucho. Cuando yo la reviso, la visión también está muy disminuida, sus queratometrías son 43, 25, 46, reviso fondo de ojo y me encantó lo que dijo el doctor Giovanni respecto a siempre obviamente evaluar fondo de ojo. Viene remitido a oftalmopediatría, sin embargo evaluó fondo de ojo y a mí me llamó la atención algo que yo lo describí en ese entonces como moteado fino en retina, porque no sabía específicamente por qué se veía así la retina. Le hice cicloplegia, estos son los resultados, longitud axial 25-76, 25-70, pues ya está obviamente muy alta. Y resulta que en ese entonces, en el 2021, lo que hice fue exactamente lo mismo. Lentes oftálmicos bifocales, solicitud de lentes de contacto de prueba y lo remití a retinología. Y ahí empezó el problema, porque me decían, pero si ya lo había visto oftalmopediatría, ¿por qué remitirlo a retinología? Lo remití a genética, también por lo que había encontrado, y solicité pues que viniera con los resultados. Retinología casi que no lo valora,
por fin lo pudo valorar y cuando lo valora retinología dice hay una sospecha de una coroideremia. Solicitemos entonces una angiografía con fluoresceína y un problema ahí, es que es una niña muy chiquita, ¿cómo le van a hacer eso? De una dijeron no se puede. Uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Aquí cuando hablamos de población pediátrica a veces pareciera que como que no se puede nada y resulta que se puede todo. Entonces, afortunadamente, a mí me encanta presentar esta imagen porque se nos apareció la Virgen en donde se tenía que hacer el examen y afortunadamente se pudo hacer. El resultado, una severa retinocoroidopatía miópica, esperable, ¿sí? Pero entonces ahí la retinóloga dice, sí, remitamos la genética. Ah, venga, ¿por qué? Porque es que esto no cuadra, que hay algo adicional. Y oh sorpresa cuando nos llegan los resultados. Es positivo para síndrome de Stickler. Es otro trastorno, es otra enfermedad huérfana que también está relacionada pues precisamente con el tejido conectivo. Y aquí cuando nos llegan estos resultados, a mí me encanta pues obviamente escanearlos e ir estudiando acerca del tema. Y miren todo lo que se puede llegar a encontrar. Solamente porque la primera vez que lo vi había una miopía que no me cuadraba. Displasia epifisiaria múltiple con osteomiopatía, enfermedad de los discos intervertebrales, y ahorita les voy a mostrar específicamente cómo se ve Gaby, pérdida auditiva progresiva, aparición temprana. A estos pacientes es necesario hacerles obviamente controles por otorrinolaringología porque desafortunadamente muchas veces pierden pues obviamente la audición. Miopía progresiva, hagamos lo que hagamos, estos pacientes van a seguir aumentando sus miopías. Trastornos degenerativos de la retina y desprendimiento de la retina. Entonces uno dice, wow, miren todo lo que había detrás de una miopía. La miopía estaba tocando la puerta diciendo, es que yo no vengo sola, es que mire con todo lo que yo vengo. Bueno, ¿y qué es el síndrome de Stickler? También aquí, a grandes rasgos, antes se llamaba artrooftalmopatía hereditaria progresiva y ahora ya se sabe que es una enfermedad del tejido conectivo. Altera específicamente 4 genes que controlan la síntesis de los colágenos, específicamente 2, 9 y 11, que en donde se encuentran en diferentes partes del cuerpo. Humor vítreo, cartílago, discos intervertebrales, cóclea y córnea. Y ahí es donde uno entiende, ah, miren cómo es que tiene un compromiso sistémico tan marcado. Y ya entendí qué fue lo que pasó. Y ojo con esto, es la causa más frecuente hereditaria de desprendimiento de retina en la infancia. La más frecuente. Es decir, que si hacemos intervenciones a tiempo, podemos evitar que esa niña termine obviamente con desprendimiento de retina. Hay diferentes divisiones, les quise traer aquí algunas. El síndrome de Stickler tipo 1, que se llama fenotipo vítreo 1, es el más frecuente, el 75% de estos pacientes lo hacen, ¿sí? Y el 90% de estos pacientes tienen miopía. Imagínense tan frecuente. Está el Stickler tipo 2, en el que pues van a estar alteradas el humor vítreo. Uno lo ve como si fuera, es atípico específicamente en las imágenes de retinología. Me explicaba, yo decía, venga, no sabía que eso podía pues obviamente llegar a presentarse y era lo que se reflejaba precisamente en lo que yo veía en la retina, que fue lo que me llamó la atención. El síndrome de Stickler 3, que este no afecta obviamente pues afortunadamente a nivel ocular, y el síndrome de Stickler 4, que este sí cursa con una hipoacusia neurosensorial y una miopía. Y miren con todo lo que trae. Este, si quieren leerlo, es un artículo pues bastante interesante. Y aquí les quiero mostrar a Gaby en este momento, ¿sí? Esta es la imagen típica de una niña con síndrome de Stickler. Y es como si uno estuviera viendo reflejada directamente, como que uno dice, la tomaron de Gaby, y no. Específicamente se ve así. Quiero que vean específicamente cómo se ven sus piernas. Ya ahí estaba llamando la atención algo. Fíjense que no solamente es ver que era miope. Estos niños, específicamente, el puente nasal es muy hundido, más de lo que uno normalmente, pues, obviamente esperaría. Estos pacientes cursan con oftalmopatías, miopías, como les decía, desprendimiento de retina y cataratas. Tienen estas características orofaciales muy marcadas que creo yo que después de ver esta foto como que se nos quedan muy fácilmente pues en nuestro cerebro esos rasgos fenotípicos, micrognatia, hipoplasia media de la cara y paladar hendido. Muchos de estos pacientes tienen pérdida auditiva y hipoacusia neurosensorial y muchos hacen artropatías con displasia epifisiaria. Es decir que más allá de la miopía sí es importante ver porque puede que haya más cosas. Cuando se habla de síndrome de Stickler, resulta que muchos de estos pacientes tienen cataratas precoces, incluso congénitas. Gaby no lo tiene. La miopía es muy frecuente, como ustedes se dieron cuenta. Cuando uno ve el fondo de ojo,
específicamente lo describen como una pigmentación perivascular retiniana y con adelgazamiento y degeneración. Algunos de estos pacientes, pueden hacer subluxación del cristalino y es porque, acuérdense que es una enfermedad del tejido conectivo, entonces por eso es que precisamente lo pueden hacer. Tienen alto riesgo de desprendimiento de retina, cambios en el vítreo, algunos tienen astigmatismo, tienen mucho riesgo de hacer glaucoma, algunos tienen epicanto, buftalmia, estrabismo y ceguera. Y resulta que esta es Gaby adaptada con lentes de contacto y Gaby obviamente con sus gafitas. Actualmente, pues, ¿cómo está? La retinoscopía bajo cicloplegia miren cómo ha incrementado. Entonces yo podría hacer aquí maravillas, que lo que pasa es que hay unas miopías que por más que hagamos maravillas, pues no tenemos cómo luchar con ellas. Y sobre todo, y lo más triste es que falta investigación acerca del tema. Ustedes, los mismos conferencistas decían, los estudios están basados en miopías que no van más, me corrige el doctor, 6. Y en niños más o menos de 6 años en adelante. Acuérdense que yo recibí a Gaby chiquitica. La longitud axial, pues obviamente ha tenido un incremento bárbaro, ¿sí? Tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Pero lo bueno de Gaby es que ya se hizo una intervención desde retinología, tuvo una panfotocoagulación del ojo izquierdo porque ya presentaba esos desgarros operculados en periferia extrema. Con esto se está evitando que se desprenda la retina. Es decir, que sí se puede hacer mucho por Gaby. ¿Qué se debe recordar cuando hablamos pues precisamente de síndrome de Stickler? Bueno, igual que antes, hacer un examen completo de optometría, nunca subestimar la edad del paciente, siempre solicitar una biometría, una topografía corneal Pentacam. Con Gaby tenemos también una dificultad precisamente en su córnea. Exámenes especiales, siempre, 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 además de oftalmología, que estos pacientes sean valorados por retinología. Por eso retinología pues son los expertos en retina. Muchos de estos pacientes desafortunadamente van a terminar en baja visión y rehabilitación. Es necesario hacer intervención desde PIARES también. Es importante la consejería genética y esto es a veces algo que nosotros no tenemos en cuenta. A veces uno dice, bueno, ¿y para qué lo remito a genética si ya lo tiene, ya para qué? ¿Cómo que para qué? Porque se podrían dar cuenta que no solamente es su miopía, sino que tiene algunas otras cosas como pudimos ver en el estudio de genética. Y sobre todo porque Breiner y Gaby van a crecer y van a querer tener familia. Ahí es donde uno hace realmente una intervención en prevención. ¿Qué va a pasar con las familias de ellos? ¿Qué se puede hacer? Evitar el sobrepeso, pues obviamente por todo el tema de las articulaciones, evitar deportes de contacto por alto riesgo de desprendimiento de retina y la sobrecarga para las articulaciones, siempre se tiene que ir de la mano, pues obviamente de estar revisando que no vayan a hacer artritis a edades tempranas y pues el problema del riesgo que tienen con esos problemas auditivos. Aquí quise dejarles solamente un listado y no me voy a extender en ninguna, sino simplemente pues para que las vean, de todas las miopías sindrómicas que hay. Cuando uno ve esto es increíble porque no tienen estudio desde control progresión miopía. No hay absolutamente nada respecto al tema. Y entonces uno dice, ¿y entonces con estos pacientes qué? Por eso es importante remitir a genética. Puede que estos pacientes, su futuro en tratamiento sea la terapia génica, pero si no remitimos a genética, pues obviamente no hay forma de que se den cuenta que algo se debe poder hacer. Estas son solamente algunas de las que pues obviamente podemos ver. Vamos a ver este tercer y último caso. Es el caso de una niña que me llegó antes precisamente de la pandemia, en ese entonces tenía 10 años y el motivo de consulta era porque requería el certificado visual. La mamá me decía que tenía bajo rendimiento escolar, entonces pues querían obviamente descartar que no tuviera algún problema pues obviamente a nivel visual ocular. Me decían que la niña se distraía muy fácilmente, ¿ok? Uno dice, ok, vamos a revisarla. Resulta que la retinoscopía bajo cicloplegia en ese entonces fue más 0,50 con menos 0,50. Yo dije, pues no, todo está bien. Hicimos evaluación de ortóptica, movimientos oculomotores, estaba bien, todo estaba bien. Dije, no, por aquí no es. Sin embargo, vuelve a los 2 años, exactamente, esta chiquita ya Valentina se llama, a los 12 años y me dice, no, lo que pasa es que ve muy mal. Y yo empiezo a indagar, venga, debe ser por el uso de por el tema de las clases virtuales y el uso del celular, porque miren la época en la que estamos hablando. Y reviso y me da esta refracción. Y uno dice, tiene que ser control miopía, voy a hacer control miopía porque es que me está incrementando la miopía. Pero resulta que no era eso. Resulta que la mamá me dice antecedentes que encontraron que tiene ausencias. Yo en ese entonces no tenía ni idea que era ausencias. Y me dice que el neurólogo la estaba tratando con ácido valproico hasta hacía 3 semanas y había empezado a utilizar topiramat. Ojalá nos grabáramos este nombre, topiramat. Yo desconocía que era el topiramat. Entonces, pues yo dije, venga, como está tomando topiramat hace 3 semanas, mejor que le preguntemos al neurólogo si puedo hacer, pues obviamente, cicloplegia. Y aprovecho y yo indago un poco acerca de las ausencias. Oh, sorpresa. Resulta que las ausencias son un tipo de crisis epiléptica, ¿sí?
que se empieza a dar en los niños y tienen una alteración de la conciencia y es de breve duración. Se ve específicamente como esta niña se queda distraída de repente. Es como si por 15 segundos se quedara distraída. O sea, no es una crisis convulsiva que uno lo vea, pues mejor dicho, como pues, las personas normalmente que tienen epilepsia, ¿sí? Y hay de dos tipos, las simples, que tienen solamente compromiso exclusivo con la conciencia, el 51% de los casos, y las complejas, en las que sí hay alteración motora, automatismos y signos vegetativos, ese es el 49% de los casos. Es de muy difícil diagnóstico. Acuérdense que desde el 2019 ya estaban diciendo, es que se distrae muy fácil, es que no le va bien en el colegio, y era por eso. Es de mayor prevalencia en las niñas, el 72.5% de los casos. La edad media de inicio es más o menos entre los 7.5 años. El rendimiento escolar se ve afectado en el 19% de los casos. Miren que desde el comienzo me estaba diciendo ya hay algo. Tiene muy buena respuesta si se hace un tratamiento adecuado y las ausencias desafortunadamente pueden ser las primeras manifestaciones de formas graves de síndromes de epilepsia, pero no nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿qué pasó acá? Empiezo a ver acerca del topiramato y yo, bueno, ¿qué es esto? Y empiezo a ver que es un anticonvulsivo que desde 1996 fue aprobado por la FDA, que desde el 2004 fue aprobado como profilaxis de la migraña, es decir, que hay muchos pacientes que para la migraña lo toman, y que es aprobado por la FDA desde 1999 para niños de 2 años en adelante, es decir, que sí es posible que nos lleguen pacientes pues, que usan topiramato. Cuando empecé a ver, me encontré este maravilloso artículo y dije, oh, wow, ¿cómo así? Tiene miopía transitoria. Y ahí es donde dije, ay, revisemos otra vez. Glaucoma de ángulo cerrado. Hablo con el neurólogo y entonces le digo, mire, es que encontré esto, es que el topiramato, y me dice, claro, es el topiramato. Retiran el topiramato y ya no hay miopía. Ustedes se imaginan que hubiéramos empezado a hacer intervención de control progresión miopía a algo que nunca fue una miopía. Cuando lo retiran, se va la miopía y pues básicamente pues no está presente. Entonces, ¿qué les recomiendo cuando tenemos ausencias? Pues básicamente, y bueno, y en general, ¿sí? Hacer examen completo de optometría es muy, 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 muy importante hacerlo de manera completa en donde incluyamos los antecedentes personales y familiares, porque es que ahí es donde puede estar como la llave, el clic de qué es lo que está pasando con estos pacientes. Ojo con el uso de los medicamentos. A veces pues como que uno en medio de su afán, ¿qué medicamento toma? ¿Es diabético? ¿Es hipertenso? No, bueno, listo. Pero es que hay muchísimas cosas más que pueden estar pues afectando en estos casos. Conocer los efectos secundarios. Yo aprendí porque lo vi, pero pues si no me hubiera puesto a leer, muy seguramente habría pasado como desapercibido. Es necesario el manejo interdisciplinario y que definitivamente pues no hace pues nada de control progresión miopía, pues porque no era una progresión, porque no era una miopía. Les quiero dejar estas conclusiones. 1, resulta que la miopía puede ser una de las primeras manifestaciones de un síndrome de una enfermedad. Ojalá que a partir del lunes empezáramos a ver qué me está queriendo decir esta miopía. ¿Será que es solita o es que viene con algo detrás? ¿Será que esto simplemente es una miopía o hay un síndrome detrás? Es necesario que hagamos una evaluación integral del paciente pediátrico. No solamente por cuáles son esos hitos del desarrollo, sino qué estoy viendo yo cuando llegue ese niño, aparte de sus ojos, qué estoy viendo. Muchas veces me lo dice es casi que la lectura de cuando ingresa el paciente. Conocer la terminología usada para la descripción del fenotipo, de esto me he enamorado. Amo el tema de las enfermedades huérfanas, los invito a que indaguen un poco acerca del tema. Ustedes no se alcancen a imaginar cómo se abre la mente cuando empezamos a hablar de enfermedades huérfanas, cómo uno tiene como una visión totalmente distinta. Solicitar exámenes especiales siempre, hacer una remisión oportuna a pediatría, oftalmopediatría y genética, y vuelvo, insisto, a genética. Con los genetistas que se trabajan en Cali, muchas veces me dicen, es que a mí nunca me llegaban pacientes remitidos por optometría, y no llegan remitidos por optometría porque nosotros no hacemos la remisión y no sabemos que lo podemos hacer. Obviamente hay que especificar, encuentro una miopía magna, encuentro estos rasgos fenotípicos que me llaman la atención, no sé, qué sé yo, hipertelorismo, estoy encontrando implantación baja de las orejas, específicamente determinar por qué es que lo estoy remitiendo. Si yo encuentro 3 rasgos fenotípicos, ya son de alarma y son para poder remitir a genética. No es tan difícil, lo que pasa es que hay que hacerlo para que puedan, obviamente, tener esperanza estos pacientes. ¿Qué tal que el día de mañana estemos hablando que estos pacientes tenían una solución gracias a la terapia génica que está ahorita evolucionando, pero que si no hacemos las remisiones pues se van a quedar sin saber? Biometría de exámenes especiales, entregar la historia clínica y solicitar las historias clínicas. Cuando se hablan de enfermedades huérfanas, estos pacientes tienen muchísimas aristas que evaluar.
Entonces, qué bonito que facilitarle la vida y entregarle la historia clínica completa y uno pues empezar a evaluar qué más hay allá. Siempre, siempre, siempre intentar practicar los exámenes especiales así el niño sea muy pequeñito. Miren que si no lo hubiéramos hecho con Gaby, pues seguramente estaría yo haciéndole, no sé, tratándole de hacer algo de control miopía. ¿Qué más? Capacitarnos en conocimientos básicos del desarrollo infantil y los síndromes y enfermedades huérfanas, esto es básico, y tener en cuenta que los signos y síntomas de muchos síndromes o enfermedades pueden no estar presentes completamente en la infancia, como en el síndrome de Marfan, que no siempre cursa con subluxación del cristalino. Esta frase me encanta, es la frase que se utilizó en el último Congreso de Enfermedades Huérfanas de Cali, y es que dice, cuando escuchemos el galopar de un animal, no solamente pensemos en caballos, también podría tratarse de cebras. Qué bonito que nos fuéramos con esto. ¿Qué más hay allá? Esto es todo y les agradezco. Pues había mostrar una cantidad de evidencia de infecciones severas usando la ortoqueratología, y eso realmente para mí hubo como un retraso en la introducción de la ortoqueratología a nivel en el uso oftalmológico. Yo le puse esto en los anillos de poder, no porque me guste pues la saga de Game of Thrones, ni mucho menos, sino porque realmente, como lo han expuesto, todo se trata de unos anillos que generan desenfoque miópico en la retina. No tengo ningún conflicto de intereses. El objetivo de esta conferencia, entonces, es recordarnos cómo es de fácil introducir la ortoK, especialmente en un comanejo con oftalmología, y que todo lo que yo les quiero mostrar aquí tiene evidencia científica, es decir, ya hay mucha evidencia sobre ortoK. Entonces, como lo decía antes del 2014, la seguridad y eficacia del tratamiento no era muy conocida. Dormir con los lentes acaso no es malo. Entonces, porque vamos a poner a dormir a un niño con lentes. Los eventos adversos corneales a largo plazo de los usos de los lentes de contacto no había mucha información. Y la otra pregunta era si esa vaina sirve para controlar la miopía. Entonces, mucha cosa que no sabíamos. A nivel entonces de nosotros, de lo que queremos hablar el día de